Nunca pensé que el día de mi resurgimiento nacería junto con el sol de aquella mañana fría en Puebla, pero nació. Después de 30 años trabajando para él, lavando, cocinando, cuidando de los hijos y de los nietos, fue mi propio hijo quien me echó, como si yo fuera un trapo viejo. Lo que él no sabía es que una madre humillada no muere en silencio, renace peligrosa. Soy una mujer del campo de Oaxaca, de esas que aprendieron a despertarse antes que el gallo y a dormir solo después que todos los demás. Pasé la vida creyendo que el amor de madre era una inversión segura, que el sacrificio regresaba en forma de cariño, pues volví a creer en lo imposible, que el amor ciega pero el dolor enseña. Cuando me expulsó de la casa que yo ayudé a levantar con mis propias manos, mirándome como quien despacha a una extraña, sentí mi corazón romperse, pero, al instante siguiente, se convirtió en piedra. El punto culminante de mi historia no fue cuando lo perdí todo, sino cuando descubrí que todavía podía luchar, y luché con lo que sabía: memoria, astucia y coraje, porque lo que parecía mi fin fue solo el comienzo del ajuste de cuentas. Un ajuste que no necesitó gritos ni venganza sucia, solo justicia bien planeada, con la calma de quien pasó la vida tragando lo que no debía. Hay historias que nacen del silencio, de esas que se acumulan en el pecho como nubes de tormenta, esperando el momento adecuado para desbordarse. La historia que vamos a contar hoy es una de esas. Es sobre la fuerza que se descubre en el fondo del pozo, sobre la dignidad que nadie nos puede quitar. Historias como la de Elena nos recuerdan que, incluso en las mayores adversidades, nuestra voz y nuestra verdad son nuestras mayores armas. Si crees en el poder de las historias que transforman e inspiran, considera suscribirte a nuestro canal. Así, no te pierdes ningún capítulo de las jornadas que realmente importan. Ahora, volvamos a aquella tarde lluviosa en Oaxaca, la tarde en que todo cambió. La lluvia caía con una furia despiadada, transformando las calles de tierra de la colonia en ríos de lodo marrón. Cada gota que golpeaba el techo de zinc del porche sonaba como un martillazo en el corazón de Elena. Estaba parada allí, fuera de la casa que sus propias manos ayudaron a construir, con una pequeña maleta de lona a sus pies. La tela de la maleta estaba envejecida y gastada, así como se sentía ella. Dentro, solo unas pocas mudas de ropa, un rosario de madera y el retrato amarillento de un niño sonriente que ya no existía. El niño de la foto se había convertido en el hombre que ahora la observaba desde el umbral de la puerta, con el rostro impasible. «Mamá, es mejor así», dijo Mateo, y las palabras salieron de su boca sin calor alguno, como si fueran piedras pulidas por un río helado. Su voz, que un día fue el sonido más dulce para los oídos de Elena, ahora era la cuchilla que cortaba los últimos hilos de su esperanza. Detrás de él, en la penumbra de la sala, la silueta de Sofía, su esposa, era una sombra victoriosa. Elena no necesitaba ver su rostro para saber que una sonrisa de satisfacción lo adornaba. Había sido Sofía quien plantó la semilla de la discordia, regándola diariamente con susurros venenosos y miradas de desdén, hasta que el árbol del resentimiento creció lo suficientemente alto y fuerte como para expulsar a la propia raíz de aquella familia. Elena levantó la mirada. Sus ojos, marrones y profundos, marcados por 60 años de sol, trabajo y algunas pocas alegrías, se encontraron con los de su hijo. No lloró. Las lágrimas se habían secado en los últimos meses, reemplazadas por una especie de aridez dolorosa. Buscó en él un vestigio del niño que había acunado, del joven al que le había enseñado a leer, del hombre por quien había sacrificado su juventud. No encontró nada, solo a un extraño usando el rostro de su hijo. ¿Así para quién, Mateo? ¿Para ti? ¿Para ella? Su voz salió ronca, un susurro que apenas pudo competir con el ruido de la lluvia. Mateo desvió la mirada, incapaz de sostenerla de su madre. Fue ese gesto, esa pequeña cobardía, lo que finalmente rompió algo dentro de Elena. Ya no era tristeza lo que sentía, era frío, un frío cortante que comenzaba en la boca del estómago y se extendía por sus venas. Se agachó lentamente, las articulaciones protestando contra el movimiento y el frío húmedo. Tomó el asa de la maleta. La lona estaba mojada y helada al tacto. «Que Dios te perdone, hijo mío, porque yo no sé si algún día seré capaz», dijo ella, no como una maldición, sino como una constatación desoladora. Se dio la vuelta y dio el primer paso lejos de la casa. El lodo absorbía sus sandalias gastadas, haciendo de cada paso un esfuerzo monumental. La lluvia empapaba su chal,
pesando sobre sus hombros como la carga de 30 años de dedicación echados a la basura. No miró hacia atrás. Sabía que si lo hacía, la imagen de la puerta cerrándose lentamente, apagando la luz de la casa y sellando su destino, la destruiría por completo. En ese momento, bajo el cielo gris de Oaxaca, con el agua corriendo por su rostro y mezclándose con un sudor frío, Elena no era una madre desamparada. Era una mujer que acababa de perderlo todo, y en el vacío dejado por esa pérdida, una semilla minúscula y dura de rabia comenzó a germinar. Elena no siempre había sido la mujer de hombros encorvados por la decepción. Hubo un tiempo en que su sonrisa era amplia y su energía inagotable. Nacida y criada en una pequeña aldea en las montañas que rodean el valle de Oaxaca, aprendió desde temprana edad que la vida era sinónimo de trabajo. Su padre, un campesino de manos callosas, le enseñó el ciclo de la tierra: plantar, cuidar, cosechar y agradecer. Su madre, una mujer de pocas palabras y una sabiduría inmensa, le enseñó a transformar el maíz en tortillas, los hilos en tejidos y las hierbas en remedios. Se casó joven, con un muchacho de una aldea vecina, un hombre de risa fácil y promesas grandiosas. Su amor fue breve e intenso, como una flor del desierto que florece por un día y luego se marchita. Él partió hacia el norte en busca de fortuna, dejando atrás a una Elena embarazada de 5 meses y la promesa de un regreso que nunca se concretó. Las cartas se fueron volviendo escasas hasta que cesaron por completo. Elena se quedó sola, con un hijo creciendo en su vientre y un futuro incierto por delante. El nacimiento de Mateo fue su salvación y su propósito. Aquel pequeño ser, con los ojos oscuros y curiosos, se convirtió en el centro de su universo. Por él, enfrentó las miradas de lástima y los juicios de la aldea. Por él, trabajó el doble. Se levantaba antes del sol para moler el maíz, pasaba el día lavando la ropa de las familias más acomodadas en un río cercano, y por la noche, bajo la luz de un candil de aceite, bordaba huipiles para vender en el mercado de la ciudad. Cada peso ganado se dividía en 3 partes: una para la comida, una para las necesidades de Mateo, y la tercera, la más pequeña, se guardaba en una cajita de madera que mantenía escondida debajo de su colchón de paja. Era el dinero del futuro, se decía a sí misma. El futuro de Mateo. Lo crió para que fuera diferente a los hombres que conocía. Le enseñó no solo la fuerza, sino la amabilidad, no solo a trabajar con las manos, sino a valorar los estudios. Mientras los otros niños de la aldea iban al campo, Elena insistía en que Mateo fuera a la pequeña escuela rural. Pasaba hambre para comprarle sus cuadernos y lápices. Por la noche, sentada a su lado, ella misma reaprendía a leer y a escribir, deletreando las palabras junto con él, sus dedos ásperos siguiendo las líneas del libro. «Vas a ser alguien, mijo», le susurraba mientras él dormía, acomodando la manta sobre su pequeño cuerpo. «No vas a necesitar romperte la espalda en la tierra como tus abuelos. Vas a tener una casa de verdad, con piso de cemento y un techo que no gotee». Su sueño se fusionó con el de él. La casa de cemento se convirtió en una obsesión, un símbolo de todo lo que ella quería para su hijo. Seguridad, estabilidad, una vida mejor que la suya. No solo estaba criando un hijo, estaba construyendo un futuro, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Y Mateo, en su inocencia infantil, absorbía esos sueños, prometiéndole a su madre que un día él cuidaría de ella, que tendrían la casa más bonita de la colonia y que ella nunca más necesitaría lavar ropa para nadie. Eran promesas hechas con la pureza de un corazón de niño, y Elena las guardaba como su tesoro más preciado, sin imaginar que las promesas, como las flores, también pueden marchitarse y morir. Los años pasaron. Mateo creció y se convirtió en un joven fuerte, con la sonrisa de su padre y la determinación de su madre. Terminó la escuela primaria y, con un esfuerzo hercúleo de Elena, logró hacer un curso técnico de contabilidad en la ciudad. Él era su orgullo, el primero de la familia en tener un diploma. Consiguió un empleo modesto en una pequeña empresa de materiales de construcción, y fue entonces cuando el sueño de la casa comenzó a tomar forma. Compraron un terreno pequeño y barato en las afueras de la ciudad, en una colonia nueva que apenas comenzaba a formarse. El dinero provino de la caja de madera de Elena, que a lo largo de casi 20 años
Había acumulado una pequeña fortuna en billetes arrugados y monedas. Fue la totalidad de sus ahorros, el sudor de toda su vida. Mateo firmó los papeles, pero fue el dinero de Elena el que selló el trato. La construcción comenzó poco a poco. Los fines de semana, madre e hijo trabajaban codo a codo. Elena, con una fuerza que desmentía su edad, cargaba cubos de arena, mezclaba cemento y le pasaba ladrillos a Mateo. Sus manos, ya callosas por el trabajo de la bandera, se volvieron aún más ásperas, con pequeños cortes y callos que eran las marcas de su amor. Cocinaba para los albañiles que contrataban cuando podían, negociando precios, regateando materiales, asegurándose de que cada peso se gastara con sabiduría. Ella era la administradora no oficial de la obra. Conocía a cada proveedor, cada recibo, cada factura. Como Mateo trabajaba durante la semana, era Elena quien iba a la tienda de materiales, quien pagaba a los trabajadores, quien supervisaba el progreso. Comenzó a guardar todos los comprobantes. Al principio, era por un hábito de organización, una forma de rendirse cuentas a sí misma, pero con el tiempo se convirtió en algo más. Cada recibo de cemento, cada nota de varilla, cada pago al electricista era una prueba tangible de su participación. Los guardaba en una carpeta de cartón, que a su vez iba dentro de la vieja caja de madera, junto con los recuerdos del pasado. «¿Por qué guarda tanto papel viejo, mamá?», preguntó Mateo una vez, riendo, al verla alisar un recibo arrugado antes de guardarlo. «Memoria, hijo mío. El papel guarda la memoria que nosotros olvidamos», respondió ella con una sonrisa cansada. «Un día miraremos todo esto y recordaremos cada gota de sudor que pusimos aquí». Él la abrazó, el olor a polvo y cemento emanando de ambos. «Usted es la mejor madre del mundo. Esta casa es tanto suya como mía». Esas palabras eran el combustible de Elena. Se las repetía a sí misma durante las largas noches en que sus músculos le dolían, cuando el cansancio amenazaba con vencerla. Nuestra casa. La palabra nuestra era el cimiento sobre el cual todo se levantaba. La casa creció lentamente, pared por pared. Primero el contrapiso, luego las paredes, el techo. El día que instalaron la primera ventana fue un día de fiesta. Elena lloró al mirar a través del vidrio, viendo el mundo exterior desde dentro de su sueño realizado. Se necesitaron casi 5 años de trabajo ininterrumpido para que la casa fuera habitable. No era grande ni lujosa, pero era sólida. Tenía piso de cemento y un techo que no goteaba. Era su castillo, el monumento a su sacrificio conjunto. O al menos, eso era lo que ella creía. Mateo conoció a Sofía en la ciudad. Ella trabajaba como recepcionista en una oficina en el mismo edificio donde él hacía algunas entregas. Sofía era todo lo que las chicas de la colonia no eran. Usaba ropa de moda, tenía el cabello cortado en un estilo moderno y hablaba con una confianza que rozaba la arrogancia. Era de la capital, pero su familia se había mudado a Oaxaca en busca de un ritmo de vida más tranquilo. Para Mateo, que siempre había vivido entre la sencillez del campo y la funcionalidad de la periferia, Sofía representaba un mundo de sofisticación y posibilidades. Quedó completamente encantado. Comenzó a vestirse mejor, a usar un perfume que a Elena le parecía demasiado fuerte y a pasar cada vez más tiempo en la ciudad después del trabajo. Cuando finalmente la trajo a conocer a su madre, Elena sintió una opresión en el corazón. Sofía la saludó con un «Hola, señora», un poco demasiado formal, mirando alrededor de la casa con una mirada rápida y evaluadora. Elena vio el ligero fruncimiento de su nariz al notar los muebles sencillos, la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe en la pared de la cocina, el olor a cilantro y maíz que impregnaba el aire. Durante el almuerzo que Elena preparó con tanto esmero, Sofía apenas tocó la comida. Habló de sus planes de abrir una pequeña boutique, de las tendencias de la moda en Milán y Nueva York, de lugares y cosas que a Elena le sonaban como si fueran de otro planeta. Mateo la escuchaba, fascinado, con los ojos brillantes. Elena se sintió, por primera vez en su propia casa, como una extraña, una pieza antigua y fuera de lugar en un rompecabezas que estaba siendo rápidamente rediseñado. «Ella es diferente», le dijo Elena a Mateo esa noche, eligiendo las palabras con cuidado. «Es increíble, mamá. Inteligente, ambiciosa. Me va a ayudar a llegar lejos», respondió él, la voz llena de un entusiasmo que Elena no escuchaba desde hacía mucho tiempo. «Le voy a pedir que se case conmigo». El corazón de Elena se hundió, pero forzó una sonrisa.
La felicidad de su hijo era su felicidad. Se repetía a sí misma como un mantra. Si Sofía lo hacía feliz, ¿quién era ella para oponerse? Tendría que aprender a querer a la chica. Tendría que hacerle espacio en su casa y en su corazón. La boda fue una ceremonia civil sencilla, seguida de una pequeña fiesta en el patio de la casa. Sofía llevaba un vestido blanco, elegante y simple, pero que parecía demasiado caro para la ocasión. Sus padres, una pareja de apariencia distinguida y habla suave, fueron educados, pero distantes. Miraban a Elena y a los vecinos de la colonia con una curiosidad casi antropológica. Esa noche, mientras los últimos invitados se iban, Elena observó a Sofía y Mateo bailando lentamente en medio de la sala. Sofía le susurró algo al oído, y él se rió. En ese momento, parecían un universo cerrado, un círculo perfecto donde no había espacio para nadie más. Elena sintió un escalofrío. La casa, que siempre había sido un refugio, de repente parecía vasta y fría. Se sentía como una guardiana de un tesoro que estaba a punto de ser entregado a manos extranjeras. Y no podía hacer nada más que observar, con una sonrisa en el rostro y un nudo en la garganta. La llegada de Sofía como residente permanente de la casa fue como un cambio sutil en el clima. Al principio, casi imperceptible, pero que gradualmente alteraba todo el paisaje. Trajo consigo cajas y más cajas de pertenencias, llenando los espacios vacíos de la casa, con objetos que Elena nunca había visto: jarrones de diseño moderno, cuadros con pinturas abstractas, cojines de terciopelo de colores. La primera grieta visible apareció en la cocina, el corazón del hogar de Elena. Un día, llegó del mercado y encontró a Sofía reorganizando sus frascos de especias. «Señora Elena», dijo Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «solo estoy tratando de optimizar el espacio. Si ponemos las especias en orden alfabético, es mucho más práctico». Elena miró sus frascos de barro, cada uno con su lugar definido por décadas de uso y memoria, ahora alineados de una forma lógica, pero sin alma. «Yo siempre supe dónde estaba todo, Sofía», respondió ella, la voz más baja de lo que pretendía. «Ah, pero ahora está más moderno, ¿no cree?», replicó Sofía, dándole una palmadita en el hombro a Elena antes de salir de la cocina, dejándola parada en medio del caos organizado que había creado. Poco después, la vieja radio de Elena, que tocaba las rancheras que tanto le gustaban, fue reemplazada por un moderno equipo de música que solo ponía canciones en inglés, con ritmos electrónicos que le daban dolor de cabeza a Elena. El retrato del niño Mateo sonriente, que estaba en la estantería de la sala, fue movido al pasillo para dar lugar a una foto grande y enmarcada de la boda. Elena intentó que no le importara. Intentó adaptarse. «Es la casa de ellos ahora», se decía a sí misma. «Yo solo soy la madre». Pero cada cambio era un pequeño pinchazo, un recordatorio de que su territorio se estaba encogiendo. Las tensiones se profundizaron en la mesa del comedor. Elena continuaba cocinando, como siempre lo había hecho, preparando los platos tradicionales que a Mateo tanto le encantaban. Pero Sofía siempre tenía una crítica velada. «Esto tiene mucha grasa, es malo para el colesterol de Mateo», decía, apartando la comida en el plato. «Oh, ¿ha oído hablar de la quinoa, señora Elena? Es un superalimento. Deberíamos intentar ser más saludables». Mateo, atrapado en el medio, intentaba apaciguar. «Deja, amor, la comida de mi mamá es la mejor del mundo», pero lo decía con la boca llena, evitando la mirada de ambas mujeres. Su lealtad se estaba dividiendo, y la balanza comenzaba a inclinarse hacia el lado de Sofía. La grieta más profunda, sin embargo, llegó con una cuestión de dinero. Elena siempre se había encargado de las cuentas de la casa, pagando la luz, el agua, el gas, con el dinero que Mateo le daba. Era frugal y lograba hacer rendir el dinero. Un día, Sofía abordó el tema. «Mateo y yo estábamos hablando», comenzó ella, casualmente, mientras se limaba las uñas en la sala. «Creemos que sería más eficiente si yo me encargara de las finanzas de la casa. Tengo más experiencia con hojas de cálculo, presupuestos, esas cosas». La petición fue como un puñetazo en el estómago de Elena. Cuidar de la casa, administrar lo poco que tenían, era una de las últimas fuentes de su propósito y autoridad. Entregarle eso a Sofía era como admitir su propia obsolescencia. «Yo siempre me he encargado de todo muy bien», respondió Elena a la defensiva.
No estoy diciendo que no, de ninguna manera, se apresuró a decir Sofía, con su falsa dulzura. Es solo para modernizar, para tener más control. Piénselo como una forma de que usted pueda descansar más. Esa noche, Mateo habló con ella. Mamá, Sofía solo quiere ayudar. Ella entiende de esas cosas. Por favor, no hagas de esto una pelea. Elena cedió. Con el corazón apesadumbrado, le entregó a Sofía la pequeña libreta donde anotaba todos los gastos y el dinero para las cuentas del mes. En ese momento, no solo entregó la responsabilidad financiera, entregó una parte de su poder, de su lugar en esa casa. Y la grieta, antes fina, comenzó a ensancharse, amenazando la propia estructura de aquel hogar que construyó con tanto amor y sacrificio. Con el control de las finanzas y de la casa firmemente en manos de Sofía, la atmósfera cambió de forma decisiva. Elena comenzó a sentirse como una huésped, una presencia tolerada, pero no del todo bienvenida. El silencio en la casa se volvió pesado, preñado de palabras no dichas. Peor que el silencio, sin embargo, eran los susurros. Elena los oía tarde en la noche, cuando pensaba que todos ya estaban dormidos. Las paredes de la casa eran delgadas, y los murmullos de la habitación de la pareja viajaban por el pasillo hasta su pequeño cuarto en el fondo. Al principio, intentaba ignorarlos, dándose la vuelta en la cama y cubriéndose la cabeza con la almohada, pero la curiosidad, mezclada con un miedo creciente, era más fuerte. No lo entiende, Mateo. Necesitamos nuestro espacio. Oía la voz de Sofía, un zumbido insistente. No puedo vivir para siempre con tu madre vigilando cada paso que doy. Siento que no tengo privacidad. La voz de Mateo era siempre más baja, vacilante. Es mi madre, Sofía. No tiene a dónde ir. No es mi problema. Es una mujer del pasado. Sus costumbres, su comida, hasta su olor en la casa me molesta. Y siempre te mira con esos ojos de mártir, como si yo fuera la bruja mala que le robó a su hijo. Elena se encogía bajo las mantas, con el cuerpo rígido. Cada palabra era una aguja perforando su piel. ¿Su olor? Olía a trabajo, a cebolla y ajo. Los olores que habían alimentado a su hijo toda la vida. Las conversaciones se repetían con variaciones. Sofía se quejaba de que Elena era una carga financiera. Con el dinero que gastamos en ella, podríamos estar ahorrando para comprar un coche, para viajar. Se quejaba de que Elena no ayudaba lo suficiente, o que ayudaba demasiado, de forma entrometida. No había forma de ganar. Cualquier cosa que Elena hiciera, o dejara de hacer, era motivo para una nueva queja susurrada en la oscuridad. El comportamiento de Mateo comenzó a cambiar. Evitaba estar a solas con su madre. Las conversaciones que antes fluían fácilmente, ahora eran cortas y llenas de incomodidad. Dejó de llamarla mamá y comenzó a usar un madre más formal y distante. Cuando sus miradas se encontraban, él desviaba la vista rápidamente, como si verla le causara dolor o culpa. Elena intentó hablar con él una vez. Lo encontró solo en la cocina, tarde en la noche, bebiendo un vaso de agua. «Mateo, ¿está todo bien, hijo mío?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Te siento tan distante». Él suspiró, un sonido largo y cansado. «Estoy bien, mamá. Solo mucho trabajo. Estoy cansado». No la miró. Bebió el agua de un solo trago y salió de la cocina, dejándola sola con el zumbido del refrigerador y el eco de su pobre excusa. Comenzó a pasar más tiempo en su habitación o en el pequeño patio trasero, cuidando sus macetas de albahaca y tomate. Era su único refugio. Allí, rodeada del verde de sus plantas, podía fingir que nada había cambiado. Pero el veneno de los susurros ya se había infiltrado en las paredes de la casa, envenenando el aire que respiraban. Elena sentía que se estaba volviendo invisible, una sombra desvaída en su propia vida, y lo peor de todo era que la persona que más amaba en el mundo parecía ser la que más se esforzaba por no verla. La guerra de Sofía no se libraba con gritos y enfrentamientos abiertos, sino con una campaña sistemática de pequeñas humillaciones, tan sutiles que si Elena intentaba quejarse, parecería una anciana sensible y paranoica. Eran golpes asestados con una sonrisa, heridas abiertas con palabras dulces. Comenzó con la comida. Si Elena preparaba un mole que le había llevado horas hacer, Sofía llegaba de la calle con una pizza, diciendo: «Ah, qué coincidencia. No sabía que iba a cocinar. No se preocupe, puede guardar el suyo para mañana. Hoy vamos a comer algo más práctico». Mateo, hambriento, atacaba la pizza, y el mole de Elena terminaba en el refrigerador.
un símbolo de su esfuerzo rechazado. Luego, vinieron los consejos sobre su apariencia. Señora Elena, ese chal suyo está tan descolorido. ¿Por qué no se compra uno nuevo? Ah, es verdad. Usted no tiene dinero, ¿verdad?, decía Sofía, con una falsa compasión que era más cortante que cualquier insulto. Le ofrecía a Elena ropa vieja suya, prendas modernas y coloridas que quedaban ridículas en el cuerpo pequeño y encorvado de la suegra, haciéndola sentir como un payaso. El control sobre los movimientos de Elena también se volvió más estricto. ¿A dónde va?, preguntaba Sofía cada vez que Elena tomaba su bolso para ir al mercado o a visitar a un vecino. La pregunta no era por preocupación, sino por vigilancia. No tarde, hay que hacer el almuerzo. Era un recordatorio constante de que su papel en esa casa se había reducido al de una empleada no remunerada. Una de las humillaciones más dolorosas ocurrió cuando Javier, un viejo amigo y vecino de la época de la construcción de la casa, vino a visitarla. Estaban sentados en el porche, riendo y recordando los viejos tiempos, cuando apareció Sofía. Señora Elena, disculpe que interrumpa, pero el suelo de la cocina necesita ser barrido, dijo ella, en voz alta para que Javier la oyera, entregándole la escoba a Elena. El rostro de Javier se ensombreció. Elena sintió que la sangre le subía a la cara, una ola de vergüenza tan intensa que la dejó sin aliento. Tomó la escoba, con las manos temblando, y murmuró una disculpa a su amigo. Javier se levantó, con la mirada dura fija en Sofía. Con su permiso, Sofía. Creo que Elena merece un poco más de respeto, dijo él, con voz grave. No es su criada. Sofía solo arqueó una ceja. Solo estoy pidiendo ayuda con las tareas de la casa. Todos contribuimos aquí. Javier se despidió de Elena con un cálido apretón de manos y una mirada que decía, entiendo. Cuando se fue, Elena se sintió completamente sola. Esa noche, escuchó la discusión en la habitación de la pareja. La voz de Sofía estaba más alta de lo normal. ¿Viste lo que hizo? Puso a tu vecino grosero en mi contra. Está tratando de socavar mi autoridad en esta casa. Mateo no la defendió. Al menos, no que ella pudiera oír. Los días se convirtieron en una larga sucesión de pequeños tormentos. Sofía perdía el rosario de Elena y lo encontraba días después en la basura. Cambiaba el canal de la televisión en medio de la telenovela que Elena veía religiosamente. Contaba, delante de las visitas, historias que hacían parecer a Elena ignorante o senil. Elena comenzó a encogerse. Su postura, antes erguida, se encorvó un poco más. Su voz, antes firme, se volvió vacilante. Caminaba por la casa de puntillas, tratando de no hacer ruido, tratando de no existir. La humillación era como una lija, desgastando su alma, grano por grano, hasta que apenas se reconocía en el espejo. Era una extraña en su propia casa, viviendo bajo el yugo de una tiranía sonriente, con la complicidad silenciosa y devastadora de su propio hijo. El punto de ruptura no fue un gran drama, sino un incidente aparentemente trivial que cargaba el peso de meses de tensión acumulada. Fue por una pequeña fuga en el grifo de la cocina, una gota insistente que caía en el fregadero de metal, marcando el tiempo de la discordia en la casa. Ping, ping, ping. El sonido enervaba a Elena, un recordatorio constante de que algo estaba roto. Mateo, el grifo está goteando de nuevo. Necesitamos llamar al fontanero, dijo ella una mañana de sábado. No se preocupe, mamá, yo mismo lo arreglo, respondió él, sin apartar los ojos del periódico. Pero los días pasaron, y el grifo siguió goteando. La mancha de óxido en el fregadero aumentaba. Elena, que odiaba el desperdicio, colocó un pequeño cubo debajo de la fuga, usando el agua para regar sus plantas. Sofía vio el cubo y puso los ojos en blanco. «¡Qué cosa más fea, señora Elena! Parece una chapuza de pobre. ¿Por qué Mateo todavía no ha arreglado eso?» «Dijo que lo iba a arreglar», respondió Elena, sintiendo la necesidad de defender a su hijo. Ese fin de semana, Sofía apareció con un hombre, un fontanero que ella había llamado por su cuenta. «Listo, problema resuelto. No podemos estar esperando la buena voluntad de Mateo para siempre». El fontanero era caro. Cuando presentó la cuenta, Sofía la tomó y miró a Elena. «Bueno, como fue usted quien tanto insistió con esta fuga, creo que es justo que ayude a pagar, ¿no?» Elena se quedó atónita. «¿Ayudar a pagar? No tengo dinero, Sofía. Lo sabes». «Ah, ¿no tiene? ¿Y esa pequeña cantidad que guarda de cuando vende sus tomates y su albahaca a la vecina?» «Todo ayuda»,
dijo Sofía, con una sonrisa cínica. Fue la gota que colmó el vaso. La acusación velada de que tenía dinero escondido, la exigencia de que contribuyera a la reparación de su propia casa, la forma en que Sofía la expuso frente a un extraño, todo explotó dentro de Elena. La paciencia, la resignación, el silencio que había estado cultivando se hicieron añicos. «Esta casa también es mía». La voz de Elena salió alta y temblorosa, sorprendiéndose a sí misma. «Trabajé como un burro de carga para construir cada pared de este lugar. Cada centavo que tenía en la vida está en este suelo, en estos ladrillos. No tienes derecho a tratarme como una intrusa y a pedirme dinero». Sofía retrocedió, sorprendida por la explosión. Su rostro, antes burlón, se contrajo en una máscara de ira. «¿Suya? Esta casa está a nombre de Mateo. Usted es solo su madre, una arrimada. Si no está feliz aquí, la puerta es ancha». La pelea atrajo a Mateo, que salió de la habitación con la cara arrugada de sueño. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esta gritería? Tu madre me está faltando al respeto», acusó Sofía señalando a Elena. «Está diciendo que la casa es suya». «Solo dije la verdad», replicó Elena, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. «Mateo, díselo. Dile lo de mi dinero, lo de mi trabajo. Dile que esta casa es nuestra». Mateo miró de una a otra, con el rostro pálido. Estaba acorralado. Por un lado, la madre que le dio la vida, con el rostro bañado en lágrimas de justa indignación. Por el otro, su esposa, con los brazos cruzados y una mirada que exigía lealtad absoluta. La casa quedó en silencio, excepto por el sonido del nuevo grifo, que ya no goteaba. Elena miró a su hijo, el corazón latiendo descontroladamente, esperando que dijera lo correcto, que la defendiera, que honrara la verdad. Pero Mateo bajó la cabeza y murmuró: «Mamá, por favor, no peleemos. Sofía, paga al hombre. Luego arreglamos esto». Y con esas palabras, no arregló nada. Eligió un bando, el bando del silencio, el bando de la conveniencia. Y para Elena, ese silencio fue más devastador que cualquier grito. Fue la confirmación de que había perdido la batalla. Y a su hijo. La gran explosión fue seguida por un silencio glacial que duró días. Sofía no le hablaba a Elena, tratándola como si fuera un fantasma. Mateo apenas paraba en casa, saliendo temprano y volviendo tarde, usando el trabajo como excusa para evitar la atmósfera irrespirable de su hogar. La casa, antes un sueño realizado, se había convertido en una prisión para las 3 personas que vivían en ella. Elena sabía que algo se había roto irremediablemente. La dinámica de poder se había alterado de forma permanente. Sofía, sintiéndose desafiada, no iba a retroceder. Necesitaba una victoria definitiva para reafirmar su control. El ultimátum no fue gritado en una discusión, sino entregado de forma fría y calculada. Elena escuchó, una vez más, los susurros de la habitación de la pareja. Pero esta vez, la voz de Sofía no era quejumbrosa. Era dura como el acero. «Ya no puedo más, Mateo. Simplemente no puedo. Esta situación es insostenible. O se va ella, o me voy yo. Y si me voy, me llevo conmigo cualquier oportunidad que tengas de un futuro diferente. Te quedarás aquí, en esta colonia, con tu mamita, hasta el fin de tus días». Hubo un largo silencio. Elena contuvo la respiración, el corazón martilleando contra sus costillas. Casi podía visualizar la escena. Sofía de pie, desafiante, y Mateo sentado en la cama, con la cabeza entre las manos. «¿Qué quieres que haga, Sofía? ¿Que la eche a la calle?» La voz de Mateo era un lamento. «No tiene a dónde ir. Es vieja. Ese no es mi problema». La respuesta de Sofía fue implacable. «Tiene parientes en su pueblo, ¿no? Que se las arregle. Nosotros necesitamos construir nuestra vida. Sin ella. Piensa en nosotros, Mateo. Piensa en nuestro futuro, en los hijos que queremos tener. ¿Quieres que crezcan en esta casa llena de resentimiento, con una abuela que me odia y que se cree la dueña de todo?» Cada palabra era una vuelta de tuerca. Sofía estaba usando el futuro, los nietos que Elena soñaba tener, como arma contra ella. Era una jugada cruel y brillante. «Dame tiempo para pensar», suplicó Mateo. «Ya has tenido demasiado tiempo. Quiero una respuesta para el final de la semana. Piénsalo bien, Mateo. Es tu vida. Es tu elección». En los días siguientes, Mateo era la viva imagen de la agonía. Apenas comía. Sus ojos tenían profundas ojeras.
Miraba a Elena con una expresión de dolor tan profunda que era casi insoportable. Elena veía la lucha en sus ojos. Veía el amor que todavía sentía por ella, luchando contra el miedo a perder a Sofía, a perder el futuro que ella representaba. Por un breve momento, Elena tuvo esperanza, la esperanza de que el amor de madre, la sangre, la historia que tenían juntos, sería más fuerte. Se aferró a esa esperanza como un náufrago se agarra a un trozo de madera, pero subestimó el poder de Sofía y la debilidad de su hijo. La modernidad, la ambición, la promesa de una vida libre de las ataduras del pasado y de la gratitud eran seducciones demasiado poderosas. La semana terminó un viernes lluvioso. Mateo llegó a casa más temprano. No fue a su habitación. Fue directamente a la cocina, donde Elena estaba preparando la cena, como si nada estuviera pasando. Se detuvo en la puerta, con las manos en los bolsillos, la mirada fija en el suelo. «Mamá», comenzó, con la voz entrecortada, «necesitamos hablar». Elena apagó el fuego. El olor a cebolla sofrita flotaba en el aire. Se volvió hacia él, el corazón ya sabiendo lo que vendría. Se limpió las manos en el delantal y esperó. La larga agonía de su hijo estaba a punto de terminar, y la suya, de comenzar. La puerta se cerró con un suave clic, pero para Elena sonó como el estruendo de un cañón. La lluvia seguía cayendo, indiferente al drama humano que acababa de desarrollarse. Por un largo momento, se quedó parada en la calle embarrada, el agua corriendo por su cabello canoso y mezclándose con las lágrimas silenciosas que ya no podía contener. El frío no venía de la lluvia, sino de adentro. Era un frío que congelaba el alma. Miró la casa. Las luces de la sala estaban encendidas, proyectando un brillo cálido y acogedor a través de la ventana. Era una escena de domesticidad, de un hogar, el hogar que ella ya no tenía. Imaginó a Mateo y Sofía adentro, tal vez aliviados, tal vez culpables, iniciando la vida que tanto querían, una vida sin ella. El dolor era tan físico que tuvo que apoyarse en un poste de luz para no caer. ¿Qué hacer ahora? ¿A dónde ir? Las palabras de Sofía resonaron en su mente. Tiene parientes en su pueblo. Sí, los tenía. Primos lejanos, sobrinos que apenas la conocían. Pero volver al pueblo sería admitir la derrota total. Sería volver a ser la mujer a la que todos miraban con lástima. La abandonada, la que fracasó, su orgullo. Lo único que le quedaba, se rebelaba contra esa idea. Comenzó a caminar, sin rumbo. La maleta de lona parecía pesar 1 tonelada. Las calles de la colonia, que conocía como la palma de su mano, parecían extrañas y amenazantes en la oscuridad lluviosa. Las luces de las casas de los vecinos eran como ojos que la observaban, juzgándola. Cada paso era un esfuerzo. El pasado, el presente y la ausencia de un futuro se mezclaban en un torbellino de desesperación en su mente. Pasó por delante de la pequeña iglesia de la colonia. La puerta estaba cerrada. Pasó por delante del parque infantil, los columpios crujiendo con el viento, como fantasmas de risas infantiles. Fue entonces cuando una imagen le vino a la mente, el rostro amable y preocupado de Javier, su vecino, el día que Sofía la humilló. Creo que Elena merece un poco más de respeto. La casa de Javier estaba a solo unas pocas cuadras de distancia. Era una casa pequeña y sencilla, más antigua que la suya, con un jardín florido en el frente. Javier vivía allí con su hija, Lucía, desde que su esposa había fallecido hacía muchos años. Siempre había sido un buen amigo, una presencia constante y discreta en su vida. Dudando, se dirigió hacia allí. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría la vergüenza de haber sido expulsada por su propio hijo? Cada paso hacia la casa de Javier era una batalla contra su propio orgullo. Pero la alternativa, pasar la noche en la calle, a la intemperie, era aún más aterradora. Cuando llegó, se quedó parada frente al portón, la lluvia amainando a una fina llovizna. La luz de la cocina estaba encendida. Podía ver la silueta de Javier a través de la ventana. Parecía estar leyendo un periódico en la mesa. Con mano temblorosa, golpeó el portón de metal. El sonido fue pequeño, casi inaudible. Golpeó de nuevo, un poco más fuerte. Javier apareció en la puerta, frunciendo el ceño ante la figura empapada en la oscuridad. «¿Elena? ¿Qué pasó? Entra, mujer. Estás toda mojada». Abrió el portón y la condujo adentro. La cocina era pequeña y cálida. Olía a café y pan. Lucía, una joven de unos 20 años, se levantó de la mesa, con los ojos muy abiertos de sorpresa y preocupación. «Tía Elena».
exclamó. Elena intentó hablar, pero las palabras no salían. Miró a sus amigos, a la seguridad de esa humilde cocina, y la represa que contenía su dolor finalmente se rompió. Se derrumbó en sollozos, un llanto convulso y desesperado de quien lo ha perdido todo. Javier la sostuvo, guiándola hacia una silla, mientras Lucía corría a buscar una toalla seca y una taza de té caliente. Esa noche, en la cocina de un amigo, Elena encontró el primer refugio contra la tormenta que la consumía, tanto por fuera como por dentro. Lucía puso una taza humeante de té de canela en las manos temblorosas de Elena. El calor de la cerámica comenzó a penetrar el frío de sus dedos, un pequeño consuelo en medio de su vasto desamparo. Javier se sentó frente a ella en la pequeña mesa de madera, con el rostro surcado de preocupación. No hizo preguntas, solo esperó. Mientras Elena bebía el té a pequeños sorbos, el llanto fue calmándose, transformándose en sollozos ocasionales. Poco a poco, entre pausas para respirar, contó la historia, no la historia completa, de 30 años de sacrificio, sino el capítulo final y brutal, las humillaciones, la pelea, el ultimátum, las frías palabras de Mateo, la puerta cerrándose. Javier escuchaba en silencio, con la mandíbula apretada, los nudillos blancos de tanto apretar el borde de la mesa. Lucía, de pie junto a su padre, tenía los ojos llenos de lágrimas de indignación. «No puedo creer que Mateo haya hecho eso», dijo Lucía, con la voz entrecortada. «Después de todo lo que usted hizo por él, ese muchacho ya no es el niño que vi crecer», dijo Javier, con la voz grave y llena de decepción. «Esa mujer lo envenenó». Elena negó con la cabeza. «La culpa no es solo de ella, Javier. Él eligió, él dejó que sucediera». Admitir la responsabilidad de su hijo en voz alta fue doloroso, pero necesario. Era parte de enfrentar la cruda verdad de su situación. Y ahora, susurró, la voz quebrándose, «No sé qué hacer, no tengo a dónde ir». «Tonterías», dijo Javier, con una firmeza que la sorprendió. «Te vas a quedar aquí. La habitación de mi difunta esposa está vacía. Es pequeña, pero está limpia y seca. Te quedas el tiempo que necesites, ¿verdad, Lucía?» «Claro, papá. Tía Elena, ustedes de la familia». «Esta casa es su casa», dijo la joven, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Elena. La bondad de ellos era tan abrumadora que Elena sintió ganas de llorar de nuevo, pero esta vez por una razón diferente. Era gratitud. En la hora de su mayor necesidad, cuando su propia sangre le dio la espalda, unos extraños, no, unos amigos, le ofrecieron un puerto seguro. Lucía la ayudó a levantarse y la llevó a la pequeña habitación. Había una cama individual con una colcha de retazos de colores, un pequeño armario de madera y una ventana que daba al jardín trasero. Lucía le dio un camisón seco y una toalla. «Descanse, tía. Mañana será otro día», dijo, con una sonrisa amable. Cuando se quedó sola, Elena se sentó en el borde de la cama. El colchón era suave, la habitación estaba en silencio. Por primera vez en meses, no sentía la necesidad de caminar de puntillas o de hablar en susurros. La vergüenza de aceptar caridad todavía la corroía, pero era superada por un inmenso alivio. No estaba en la calle, no estaba sola, acostada en la cama, bajo la cálida colcha. Elena miró al techo. La rabia que había sentido en la calle, esa semilla dura, todavía estaba allí, en el fondo de su pecho. Pero ahora, algo más comenzaba a brotar a su alrededor. Una determinación frágil, pero persistente. No se iba a dejar abatir. No sería la víctima para siempre. Mateo y Sofía le habían quitado su casa, pero no podían quitarle su fuerza. Habían subestimado a la mujer que sacrificó todo para construir un sueño. No sabían de lo que era capaz. En la oscuridad de esa habitación prestada, con el olor a lavanda de las sábanas limpias, Elena cerró los ojos. El plan aún no tenía forma, pero la decisión ya estaba tomada. Iba a luchar. Los primeros días en casa de Javier fueron una neblina de dolor y agotamiento. Elena dormía mucho, un sueño pesado y sin sueños, como si su cuerpo y su mente estuvieran tratando de recuperarse del shock. Ayudaba a Lucía en las tareas domésticas, cocinaba, cuidaba el jardín de Javier, intentando de todas las formas no sentirse una carga. Pero por la noche, el insomnio la visitaba. Acostada en la oscuridad, su mente trabajaba incansablemente, repasando los acontecimientos, diseccionando cada palabra, cada mirada. La tristeza todavía estaba allí,
un dolor sordo y constante. Pero la rabia, la semilla que había brotado en la noche de la tormenta, estaba creciendo, transformándose en algo más enfocado, un deseo de justicia. No era un deseo de venganza mezquina, de ver a Mateo y Sofía sufrir como ella había sufrido. Era algo más profundo. Era la necesidad de recuperar su dignidad, de demostrarse a sí misma y al mundo que su contribución, su sudor y su dinero no habían sido en vano. Era la necesidad de que la verdad fuera reconocida. Fue en una de esas noches de insomnio que el recuerdo vino, claro y nítido, la imagen de sí misma, años atrás, alisando un recibo arrugado antes de guardarlo, la voz de Mateo, riendo. ¿Por qué guarda tanto papel viejo, mamá? Y su propia respuesta, memoria, hijo mío. El papel guarda la memoria que nosotros olvidamos, la caja. La vieja caja de madera. Se sentó en la cama, con el corazón acelerado. La caja donde había guardado los ahorros de toda una vida. La misma caja a la que, después, por hábito e instinto, había trasladado la carpeta de cartón con todos los documentos de la construcción de la casa. Recordaba haberla colocado en el fondo del armario de su antiguo cuarto, debajo de una pila de mantas viejas. ¿Seguiría allí? Sofía, con su manía de modernizar y tirar lo que consideraba viejo, podría haberla desechado. Pero Elena lo dudaba. La caja era pesada y estaba bien escondida. Era más probable que la hubiera ignorado. Dentro de esa caja estaba su historia. No solo la historia de su sacrificio, sino la prueba material de ello. Recibos de la tienda de materiales, muchos de ellos emitidos a su nombre, ya que era ella quien hacía las compras. Comprobantes de pago a los albañiles, firmados por ella. El contrato original de compra del terreno, que, aunque estaba a nombre de Mateo, tenía una cláusula que ella insistió en incluir en su momento, una cláusula que el abogado de la notaría llamó usufructo vitalicio, garantizándole el derecho a vivir en la casa hasta el fin de sus días. Apenas entendía el término en ese entonces, pero sonaba seguro. Y estaban los pagarés, los comprobantes de un pequeño préstamo que había hecho a su nombre en una cooperativa local para comprar los materiales del techo, un préstamo que pagó religiosamente durante 3 años con el dinero que ganaba vendiendo sus bordados. Mateo ni siquiera sabía de ese préstamo. De repente, todo encajó. Esos papeles viejos no eran solo memoria, eran poder, eran su arma. La desesperación que la había consumido comenzó a retroceder, reemplazada por una claridad helada. Sabía lo que tenía que hacer. No sería una batalla de gritos o acusaciones, sería una batalla de documentos, de hechos, de pruebas. Una batalla librada en silencio, con la misma paciencia y meticulosidad con la que construyó esa casa. El primer paso era recuperar la caja. Ese era su tesoro, la llave para recuperar no solo la casa, sino a sí misma. Por primera vez desde aquella noche lluviosa, Elena sintió una punzada de esperanza. No una esperanza pasiva de que las cosas mejoraran, sino una esperanza activa, forjada en la determinación de hacer que las cosas sucedieran. Tenía un plan. A la mañana siguiente, Elena se despertó con una nueva energía. El letargo de los días anteriores se había disipado. Preparó el desayuno para Javier y Lucía, la mente ya trabajando en los detalles de su plan. Necesitaba ser cuidadosa. Actuar por impulso podría arruinarlo todo. Esperó a que Lucía se fuera al trabajo y Javier estuviera regando sus rosales en el jardín delantero. Se sentó con él en el pequeño porche, una taza de café en las manos. Javier, comenzó, con voz tranquila y firme, necesito un favor muy grande. Él se giró, dejando la regadera a un lado. Lo que sea, Elena. Lo sabes. En mi antigua casa, en mi cuarto, hay una caja de madera, antigua, en el fondo de mi armario. La necesito. Javier frunció el ceño. ¿Tiene algo de valor? Elena dudó un instante. Sí, tiene toda mi vida dentro. Fotos antiguas, recuerdos de mi esposo, cosas que no tienen precio. No pensé en cogerla en el momento, con toda la confusión, pero ahora no puedo dejar de pensar en ella. Necesito esos recuerdos. Era una media verdad, pero no estaba lista para revelar todo su plan, ni siquiera a su mejor amigo. No quería involucrarlo más de lo necesario. Javier asintió, comprensivo. Claro, Elena, es tu derecho. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? No podemos simplemente llamar a la puerta y pedirla. Esa Sofía no lo va a facilitar. He pensado en eso, dijo Elena. Mateo trabaja todo el día,
Y Sofía tiene una rutina. Todos los miércoles por la mañana va a la ciudad, hace un curso de diseño de interiores, sale sobre las 9 y no vuelve hasta después del almuerzo. Es nuestra única ventana. Javier se rascó la barbilla, pensativo. Es arriesgado. ¿Y si vuelve antes? ¿Y si un vecino nos ve y les cuenta? Es un riesgo que debo correr, insistió Elena. Tengo la llave de la puerta trasera. La cerradura es antigua, nunca la cambiaron. Siempre guardé una copia. Sacó del bolsillo de su delantal una pequeña llave de latón, ya oscurecida por el tiempo. El plan era simple y peligroso. El miércoles siguiente, Javier la llevaría en coche y la esperaría en la esquina. Ella entraría por la puerta trasera, cogería la caja y saldría lo más rápido posible. La operación entera no debería llevar más de 5 minutos. Está bien, Elena, dijo Javier, tras un largo silencio. Te voy a ayudar, pero si algo sale mal, entro contigo. No te voy a dejar sola en esto. Su lealtad la conmovió. Gracias, Javier. Nunca lo olvidaré. En los días previos al miércoles, la ansiedad de Elena crecía. ¿Y si la caja ya no estaba allí? ¿Y si Sofía la había encontrado y lo había tirado todo? La duda era un tormento. Intentaba mantenerse ocupada, pero su mente volvía constantemente a la misión que tenía por delante. Esa caja no solo contenía papeles, contenía su pasado, su verdad y, esperaba, la llave de su futuro. Era todo o nada. La mañana del miércoles amaneció clara y soleada, un contraste irónico con el nerviosismo que se apoderaba de Elena. Apenas pudo tragar el café. Javier, notando su tensión, intentaba mantener una conversación ligera, pero la preocupación era visible en sus ojos. A las 9:15, vieron el coche de Mateo, ahora conducido por Sofía, pasar por la calle y dirigirse hacia la ciudad. Era la señal. Vamos, dijo Javier, cogiendo las llaves de su viejo coche. El trayecto de unas pocas cuadras pareció una eternidad. El corazón de Elena latía descontroladamente. Cuando Javier paró en la esquina, respiró hondo, tratando de calmarse. 5 minutos, Elena. Como máximo, dijo él, con voz seria. Si no vuelves, voy a por ti. Ella asintió, tomó la pequeña llave de latón y se bajó del coche. Caminar por la calle hacia su antigua casa fue surrealista. Era su barrio, su calle, pero se sentía como una intrusa. Mantuvo la cabeza baja, el chal cubriendo parte de su rostro, rezando para que ningún vecino curioso la reconociera. Al llegar a la parte trasera de la casa, se detuvo un instante. El patio era diferente. Sus macetas de albahaca y tomate habían sido reemplazadas por plantas ornamentales que no reconocía. Un pequeño banco de hierro pintado de blanco ocupaba el lugar donde solía sentarse a descansar. Cada cambio era una pequeña puñalada. Con manos temblorosas, introdujo la llave en la cerradura de la puerta de la cocina. Giró. El clic de la cerradura al abrirse sonó absurdamente alto en el silencio de la mañana. Empujó la puerta y entró. El interior de la casa la golpeó de lleno. El olor era diferente. Ya no era el olor de su comida, de su casa. Era el perfume floral y dulzón de Sofía, que parecía haber impregnado las paredes. La decoración de la sala había cambiado por completo. Muebles nuevos, de líneas rectas y colores fríos, habían reemplazado a los antiguos y cómodos que ella y Mateo compraron juntos. No perdió tiempo. Cruzó la sala y el pasillo de puntillas. Como una ladrona, su cuerpo recordaba el camino, cada tabla del suelo que crujía. Llegó a su antiguo cuarto. La puerta estaba entreabierta. La habitación también estaba transformada. Se había convertido en una especie de oficina para Sofía, con un escritorio moderno y estanterías llenas de revistas de decoración. Pero el armario, el viejo y robusto armario de madera, todavía estaba allí, en el mismo lugar. Su corazón se aceleró. Abrió las puertas del armario. Adentro, en el fondo, debajo de una pila de mantas que ella misma había bordado, estaba la caja. El polvo sobre la tapa indicaba que no había sido tocada en mucho tiempo. Un alivio inmenso la invadió. Con un esfuerzo, arrastró la caja hacia afuera. Era más pesada de lo que recordaba. La abrazó contra su pecho, como si abrazara un tesoro inestimable. Al darse la vuelta para salir, sus ojos se posaron en una foto en el nuevo escritorio. Era una foto de Mateo y Sofía, sonriendo, en una playa. Parecían felices. Una pareja perfecta de anuncio de margarina. Por un segundo, el dolor volvió con toda su fuerza. Sintió una punzada de odio, tan intensa que la asustó.
Sacudió la cabeza, alejando el sentimiento. No era momento para eso. Concentración. Con la caja en brazos, rehizo el camino de vuelta, lo más rápido que pudo. Salió por la puerta trasera, cerrándola cuidadosamente tras de sí. Caminó por la calle, con el corazón todavía martilleando, hasta llegar al coche de Javier. Él suspiró de alivio al verla. La ayudó a colocar la pesada caja en el asiento trasero y arrancó el coche. ¿Lo conseguiste?, preguntó. Sí, respondió Elena, la voz poco más que un susurro. Lo conseguí. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor hacia la casa. La fachada soleada parecía burlarse de ella, pero ahora ya no se sentía una víctima indefensa. Dentro de esa caja de madera estaba el poder de reescribir el final de esa historia. La justicia, sentía ella, estaba un paso más cerca. De vuelta a la seguridad de la casa de Javier, llevaron la caja directamente a la cocina. Era una caja simple, de madera oscura, con bisagras de metal oxidadas y sin cerradura. Elena pasó la mano por la tapa polvorienta, un gesto casi reverente. Sentía como si estuviera a punto de abrir un cofre del tesoro o una tumba. Con la ayuda de Javier, levantó la pesada tapa. El olor a papel viejo y guardado llenó el aire. La primera capa era de recuerdos sentimentales, el primer par de zapatos de Mateo, un mechón de su pelo de bebé guardado en un sobre, fotos en blanco y negro de sus propios padres, el rosario que había pertenecido a su madre. Por un momento, la emoción la dominó, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Javier le puso una mano en el hombro. Calma, Elena. Una cosa a la vez. Respiró hondo y asintió. Con cuidado, retiró las capas de recuerdos, poniéndolas a un lado en la mesa, y entonces la vio. La carpeta de cartón, gruesa y llena, con las manos todavía un poco temblorosas, la tomó. Abrió la carpeta y comenzó a sacar los documentos, uno por uno, esparciéndolos sobre la mesa de la cocina. La historia de su vida, de su sacrificio, estaba allí, en blanco y negro. Había docenas de recibos de materiales de construcción El Progreso, recibos de sacos de cemento, de varillas de acero, de ladrillos, de arena, de tejas. En muchos de ellos, en el campo cliente, estaba escrito su nombre, Elena Rodríguez. Recordaba cada compra, el peso de cada saco, el dinero contado que entregaba al vendedor. Estaban los comprobantes de pagos semanales para el pequeño equipo de albañiles, pequeños trozos de papel, escritos a mano, con la fecha, el importe y su firma debajo. Recibí de señora Elena la cantidad de... Se leía en una caligrafía rústica. Javier silbó bajo, impresionado. ¿Guardaste todo esto? El papel guarda la memoria, repitió Elena, la frase ahora sonando como una profecía. Continuó. Encontró el talonario pagado del préstamo de la cooperativa La Esperanza. 24 cuotas pagadas, una a una, durante 2 años. El dinero que construyó el techo que ahora la protegía de sus propios recuerdos. Y entonces, el documento más importante, una copia del contrato de compraventa del terreno. Lo desdobló con cuidado, el papel amarillento y frágil, y allí estaba, como recordaba, el nombre de Mateo como comprador principal, pero al final de la página, una cláusula adicional, la cláusula de usufructo vitalicio, redactada en un lenguaje jurídico que apenas comprendía, pero cuyo significado era claro. Ella, Elena Rodríguez, tenía el derecho legal de usar y habitar el inmueble hasta el día de su muerte. Una lágrima corrió por su mejilla y goteó sobre el papel, pero no era una lágrima de tristeza, era de validación, de triunfo. ¿Qué es esto?, preguntó Javier, señalando la cláusula. Es mi seguridad, respondió Elena, con la voz embargada de emoción. Es la prueba de que no era una arrimada. Era parte de ese lugar, por derecho. Se quedó allí, mirando la mesa cubierta de papeles. Cada uno de ellos era un arma. Juntos, formaban un arsenal. Sofía se equivocaba. La casa no solo estaba a nombre de Mateo, estaba construida sobre los cimientos del trabajo de Elena, y la ley, esperaba, lo reconocería. Javier la miró, el respeto brillando en sus ojos. Elena, ¿qué vas a hacer con todo esto? Elena levantó la vista de la mesa, los ojos brillando con una nueva y feroz determinación. Voy a luchar, Javier. Voy a recuperar lo que es mío. Javier, un hombre práctico, tuvo una sugerencia inmediata. Necesitas un abogado, Elena. Alguien que pueda tomar estos papeles y convertirlos en un arma legal. Conozco uno, en la ciudad, que es bueno y no muy caro.
Pero Elena negó con la cabeza. La idea de una confrontación directa, de tribunales, de acusaciones formales contra su propio hijo, la incomodaba. Eso convertiría el dolor familiar en un espectáculo público. Además, los abogados costaban dinero, un dinero que ella no tenía, y, lo más importante, sentía que esta era una batalla que debía librar en sus propios términos, con su propia fuerza. Todavía no, Javier. Antes de llamar a los soldados, necesito entender a mi propio ejército, dijo, con una sabiduría que venía de la tierra. En los días siguientes, Elena se convirtió en una estratega. La mesa de la cocina de Javier se convirtió en su cuartel general. Con la ayuda de Lucía, que le compró una calculadora simple y algunos cuadernos, comenzó un trabajo metódico y exhaustivo. Tomó cada recibo de material de construcción y sumó los importes, anotó las fechas, las cantidades. Separó los que estaban a su nombre de los que estaban a nombre de Mateo. Al cabo de 2 días, tenía un número que representaba el total de dinero en efectivo que había invertido en la estructura física de la casa. Era una suma considerable, mucho más de lo que imaginaba. Luego, tomó los comprobantes de pago de los trabajadores, sumó las semanas, los meses, los años de mano de obra que había financiado. A continuación, el préstamo de la cooperativa, el capital más los intereses. Otro número para añadir a su contabilidad. Creó una línea de tiempo, anotando en un cuaderno cada etapa de la construcción y la inversión correspondiente, desde la compra del terreno hasta la última lata de pintura. El resultado era un dossier impresionante, una auditoría completa de la construcción de la casa, que probaba, sin sombra de duda, que su contribución financiera había sido, como mínimo, igual, si no superior, a la de Mateo. Mientras trabajaba, los recuerdos venían. El dolor de espalda después de un día cargando ladrillos, la alegría de ver la primera pared levantada, el olor a cemento fresco, el orgullo en los ojos de Mateo. El trabajo con los papeles no era solo un ejercicio de contabilidad, era una forma de procesar su dolor, de transformar el caos de sus emociones en un orden lógico e irrefutable. Lucía la observaba, fascinada. «Tía Elena, usted debería haber sido contadora. Es increíble». Elena sonrió, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. «La necesidad nos enseña muchas cosas, mi niña». Cuando terminó, tenía una nueva y organizada carpeta. En la primera página, un resumen claro. El valor total invertido por ella, el valor del préstamo que saldó, y una copia destacada de la cláusula de usufructo vitalicio. No era un llamamiento emocional, era un informe financiero, frío, preciso e innegable. No sabía exactamente cuál sería el siguiente paso, pero sentía que la respuesta no estaba en un ruidoso despacho de abogados, sino quizás en un lugar más silencioso y formal, un lugar donde los documentos hablaban más alto que las emociones, la notaría, el lugar donde los hechos se registran y se convierten en ley. No iba a demandar a su hijo, iba, en cambio, a presentar la verdad y a dejar que la verdad hiciera su trabajo. Mientras Elena organizaba su pasado, el presente en la casa que había dejado atrás comenzaba a deteriorarse. Libre de la presencia opresora de la suegra, Sofía se lanzó a un frenesí de mejoras. Compró muebles nuevos, electrodomésticos modernos, cortinas caras. Ella y Mateo comenzaron a vivir la vida que ella siempre había querido, dando pequeñas fiestas para sus amigos de la ciudad, publicando fotos sonrientes en las redes sociales. Sin embargo, la libertad tenía un precio. Y las cuentas comenzaron a llegar. La gestión financiera de Sofía, de la que tanto alardeaba, resultó ser desastrosa. Era excelente para gastar, pero pésima para ahorrar y planificar. El salario de Mateo, que antes, bajo la administración frugal de Elena, era suficiente para cubrir todo, y hasta sobraba un poco. Ahora apenas llegaba a fin de mes. La primera señal de problemas fue un aviso de corte de luz por falta de pago. ¿Cómo qué?, preguntó Mateo, mirando el papel con incredulidad. «Te di el dinero para pagar la factura, Sofía». «Ay, cariño, lo siento. Con tantas cosas en la cabeza debo haberme olvidado», dijo ella, con una displicencia que irritó a Mateo. «No te preocupes, la pago mañana». Pero otros olvidos siguieron. La factura del agua, la cuota del nuevo sofá, pequeñas deudas que, sumadas, comenzaron a formar una bola de nieve. La ausencia de Elena también dejó un vacío práctico.
Ya no había comida casera y caliente esperándolos al final del día. Vivían de comida congelada, pizzas y bocadillos caros. La casa, antes impecablemente limpia, comenzó a acumular polvo en los rincones. Sofía detestaba las tareas domésticas, y Mateo, cansado del trabajo, no tenía energía para ello. La tensión entre la pareja comenzó a crecer. Las conversaciones, antes llenas de planes y sueños, ahora giraban en torno al dinero y las responsabilidades. Mateo, necesitamos más dinero. Tu salario no es suficiente, decía Sofía. Tal vez si no gastaras tanto en ropa y decoración, replicaba él. Estoy tratando de construir un hogar bonito para nosotros, algo de lo que podamos sentirnos orgullosos. ¿Quieres vivir como vivía tu madre contando cada centavo? La mención de Elena era un punto sensible. Mateo sentía una punzada de culpa cada vez que se pronunciaba su nombre. Intentaba no pensar en ella, pero era imposible. Echaba de menos su comida, el olor a limpio de la casa, su presencia silenciosa y reconfortante. Nunca se lo admitiría a Sofía, pero la casa parecía vacía y fría sin su madre. El golpe más duro, sin embargo, llegó en forma de un sobre oficial del municipio. Era la notificación anual del impuesto sobre bienes inmuebles, el predial. Elena siempre lo pagaba en enero, aprovechando el descuento. Pero Sofía, sin saber de la importancia o del plazo, simplemente había tirado el aviso en un cajón. Ahora, la factura llegaba con multa e intereses, y el importe era alto. «No tengo ese dinero, Sofía», dijo Mateo, el pánico comenzando a apoderarse de él. «No tenemos ese dinero. Ya veremos cómo lo solucionamos. Podemos pedir un préstamo», sugirió ella, sin darle mucha importancia. Pero Mateo sabía que no era tan simple. Ya estaban al límite. Las grietas en los cimientos de su nuevo mundo estaban empezando a aparecer, y tenía la terrible sensación de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de ceder. La libertad que pensó haber conquistado se estaba revelando como una jaula de deudas y resentimientos. La discusión sobre el impuesto predial no terminó esa noche. Se prolongó durante días, un telón de fondo sombrío para la vida de la pareja. Cada conversación, sin importar el tema, terminaba volviendo al dinero. La ligereza y la pasión que los unieron estaban siendo corroídas por la ansiedad y la recriminación. Sofía, sintiendo la presión, se volvió más irritable y defensiva. «La culpa no es mía, Mateo. Sabías cuál era mi estilo de vida cuando te casaste conmigo. Si no puedes permitírtelo, quizás el problema seas tú». Mateo, por su parte, se sentía aplastado. El peso de la responsabilidad, de la culpa y del resentimiento era casi físico. Trabajaba más horas, hacía trabajos extra los fines de semana, pero parecía que cuanto más corría, más se alejaba de la meta. La imagen de su madre lo atormentaba. La veía en sus sueños, parada bajo la lluvia, con esa gastada maleta de lona. Se despertaba sudando frío, con el corazón encogido. Durante el día, cualquier mujer mayor que veía en la calle, con los hombros encorvados y el andar lento, le hacía pensar en ella. ¿Dónde estaría? ¿Estaría bien? ¿Tendría que comer? Se sentía un monstruo, el hijo que echó a su propia madre de casa. La vergüenza lo consumía. No le contó a nadie lo que había hecho. A sus compañeros de trabajo y amigos les decía que su madre había decidido volver a su pueblo para estar cerca de la familia. Era una mentira que repetía tantas veces que casi se la creía, pero la verdad lo esperaba en casa, en el silencio de una habitación que antes era de ella, en la ausencia de un plato de comida que lo esperaba en la estufa. Una noche, después de otra pelea con Sofía, salió a caminar. La rabia y la frustración lo asfixiaban. Caminó sin rumbo por las calles de la colonia, hasta que sus pies lo llevaron, casi por instinto, a la calle donde vivía Javier. Se detuvo al otro lado de la calle, a la sombra de un árbol. La luz de la cocina de la casa de Javier estaba encendida. A través de la ventana, pudo ver 3 siluetas sentadas a la mesa: Javier, Lucía y su madre. Su corazón se detuvo. Estaba allí, a pocos metros de distancia. Estaba a salvo. Un alivio inmenso lo inundó, tan fuerte que sus piernas flaquearon. Pero el alivio fue seguido inmediatamente por una ola de vergüenza aún más intensa. No había vuelto al pueblo. Estaba allí, en casa de un vecino, viviendo de la caridad, porque él la había abandonado. Observó la escena durante un largo rato. Vio a su madre reírse de algo que dijo Lucía. El sonido no le llegaba, pero la imagen de su risa, una risa que no había visto en meses,
Lo golpeó como un puñetazo. Se veía bien, parecía en paz. La visión de ella, segura y acogida por otros, no disminuyó su culpa. Al contrario, la intensificó. Le mostró la profundidad de su falta. Él era el hijo, el protector, el que debería haber estado cuidando de ella. En cambio, otros habían asumido su papel. Se alejó de esa ventana, sintiéndose el peor de los hombres. Volvió a su casa bonita y moderna, a su esposa ambiciosa, a sus deudas crecientes, y por primera vez se permitió cuestionar la elección que había hecho. ¿Habría valido la pena cambiar el amor incondicional de su madre por esa vida de apariencias y ansiedad? La respuesta, temía, era un rotundo no. Elena no sabía que Mateo la había observado por la ventana. Su vida, en esos días, estaba enfocada en un único objetivo: prepararse para el siguiente paso. Con su carpeta de documentos meticulosamente organizada, sentía que tenía en sus manos un caso sólido, pero todavía no sabía qué puerta abrir con esa llave. Habló largo y tendido con Javier. Él, de nuevo, sugirió un abogado, pero Elena era terca. Un abogado convertirá esto en una pelea de gallos, Javier. Será mi gallo contra el gallo de Mateo, y al final solo ganan los dueños de los gallos. No quiero pelear. Quiero que la verdad quede registrada. Fue durante una de esas conversaciones que Lucía, que escuchaba atentamente, tuvo una idea. Tía Elena. ¿Y el notario? Elena y Javier la miraron. Cuando mi padre vendió un trozo del terreno de mis abuelos, continuó Lucía, todo se hizo en la notaría. El notario miró todos los papeles, lo verificó todo, y lo que registró se convirtió en la verdad oficial. No es un juez, pero tiene fe pública. Su trabajo es garantizar que las cosas se hagan de acuerdo con la ley. Las palabras de Lucía encendieron una luz en la mente de Elena. La notaría, claro, era el lugar donde se transfería la propiedad, donde se validaban los contratos, donde se formalizaban los derechos. Era un terreno neutral. Un notario no se involucraría emocionalmente, miraría los hechos, los papeles. La niña tiene razón, dijo Javier, golpeando la mesa. Es el lugar perfecto. No estarías demandando a nadie, solo estarías pidiendo una aclaración sobre la situación legal de la propiedad, basándote en nuevas pruebas. La idea tomó forma en la mente de Elena. No llegaría allí como una madre llorosa y abandonada, llegaría como una parte interesada, con un dossier bajo el brazo, solicitando una revisión del estado de la propiedad, basándose en sus inversiones documentadas y sus derechos de usufructo. Era un enfoque elegante, preciso y, sobre todo, digno. Pasó los días siguientes preparándose. Ensayaba lo que diría, organizando sus pensamientos de la misma manera que organizó sus papeles. Lucía la ayudó a buscar en la guía telefónica la dirección de la notaría pública más respetada de la ciudad. La víspera del día que eligió para ir, el nerviosismo la golpeó. ¿Y si se reían de ella? ¿Y si le decían que sus viejos papeles no valían nada? La duda era su enemiga. Esa noche, antes de dormir, tomó su rosario de madera. No rezó por venganza ni por la victoria. Rezó por coraje. Coraje para decir su verdad, para defender su dignidad. Coraje para enfrentar el sistema, no con rabia, sino con la calma y la fuerza de quien sabe que la justicia está de su lado. Al día siguiente, se vistió con su mejor ropa, una falda sencilla, pero bien planchada, y una blusa que ella misma había bordado con flores discretas. Se recogió el pelo en un moño pulcro. Tomó su carpeta. Al mirarse en el pequeño espejo de la habitación, vio a una mujer diferente de la que fue expulsada bajo la lluvia. Sus ojos todavía llevaban la marca del dolor, pero ahora también había un brillo de determinación. Ya no era la víctima, era la protagonista de su propia historia de redención, y estaba lista para el siguiente capítulo. La oficina de la Notaría Pública número 5 estaba en el centro histórico de Oaxaca, en un hermoso edificio colonial con un patio interior lleno de helechos. El aire adentro era fresco y silencioso, olía a papel antiguo y cera para pisos. Las paredes estaban forradas con estanterías de madera oscura, repletas de libros gruesos encuadernados en cuero. El ambiente imponía respeto. Elena se sintió pequeña e intimidada, pero apretó su carpeta con más fuerza y se dirigió a la recepcionista, una joven de aspecto serio detrás de un mostrador de caoba. «Buenos días. Me gustaría hablar con el notario», dijo Elena.
con una voz más firme de lo que esperaba. ¿Tiene cita?, preguntó la recepcionista, sin apartar los ojos del ordenador. No, pero es un asunto importante sobre una propiedad. La joven la miró de arriba a abajo, evaluando su ropa sencilla. El licenciado es un hombre muy ocupado. ¿Puede adelantarme el asunto? Elena respiró hondo. Es sobre un derecho de usufructo y una inversión no reconocida en un inmueble. Tengo los documentos. Puso la carpeta sobre el mostrador. La palabra documentos pareció cambiar la actitud de la recepcionista. Tomó la carpeta, la abrió y hojeó las primeras páginas. Sus ojos se abrieron un poco al ver la organización, los resúmenes, las copias. Levantó la vista hacia Elena, esta vez con una pizca de respeto. Espere un momento, por favor. Desapareció por una puerta y volvió unos minutos después. El licenciado la recibirá. Elena fue conducida a una sala amplia y sobria. El notario, el licenciado Hernández, era un hombre de unos 60 años, de pelo canoso y gafas de montura fina. La saludó con un gesto de cabeza y le indicó la silla frente a su imponente escritorio. Buenos días, señora. Mi asistente me ha dicho que tiene una consulta sobre un inmueble. ¿En qué puedo ayudarla? Su voz era tranquila y profesional. El corazón de Elena latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. Puso la carpeta abierta sobre el escritorio y comenzó a hablar. No contó la historia de su hijo ni de su nuera. No habló de su dolor ni de su humillación. Se ciñó a los hechos, presentando su caso como si fuera una abogada. Licenciado, estoy aquí para solicitar una anotación en el registro de un inmueble. Soy la usufructuaria vitalicia de la propiedad, según esta cláusula en el contrato original, señaló el documento. Además, durante la construcción, invertí esta cantidad. Le mostró la hoja con el resumen de los costes, proveniente de ahorros personales y de un préstamo a mi nombre, que ya ha sido saldado. Tengo aquí todos los comprobantes. Empujó la pila de recibos y notas en su dirección. El licenciado Hernández escuchó en silencio, sin interrumpirla. Sus ojos se movían de la carpeta al rostro de Elena y de vuelta a la carpeta. Tomó el contrato original, leyó la cláusula de usufructo con atención. Luego, examinó algunos de los recibos, el talonario del préstamo. Su expresión era neutra, indescifrable. Cuando Elena terminó de hablar, un largo silencio se cernió en la sala. Contuvo la respiración, esperando el veredicto. Finalmente, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Señora Rodríguez, dijo, con la voz todavía tranquila, pero con un nuevo tono de seriedad. Tiene un caso muy bien documentado. La cláusula de usufructo es clara y legalmente vinculante. Le da el derecho a vivir en el inmueble por el resto de su vida, independientemente de quién sea el propietario legal. Expulsarla de la propiedad fue un acto ilegal. Elena sintió una ola de alivio tan fuerte que casi lloró. En cuanto a las inversiones, continuó, esto establece lo que la ley llama un derecho de retención por mejoras. Esto significa que usted tiene una participación financiera significativa en el valor del inmueble. Esto necesita ser formalizado. Se reclinó en la silla. Lo que haremos es lo siguiente. Redactaré una notificación extrajudicial para el propietario legal. El señor Mateo... ¿Su hijo?, preguntó amablemente. Elena solo asintió. De acuerdo. En la notificación, le informaremos sobre la violación de su derecho de usufructo y sobre la necesidad de registrar formalmente su participación financiera en el inmueble. Lo invitaremos a una reunión aquí, en esta sala, para resolver la cuestión de forma amistosa. Es el procedimiento estándar. ¿Y si no viene?, preguntó Elena. Entonces, señora Rodríguez, tendremos que tomar medidas más serias, pero vayamos un paso a la vez. La ley está de su lado. Y estos papeles, golpeó ligeramente la carpeta de Elena. Estos papeles hablan muy alto. Elena salió de la notaría sintiéndose 10 kilos más ligera. El sol afuera parecía más brillante. Todavía no había ganado la guerra, pero había ganado la primera y más importante batalla, la batalla por la validación de su verdad. Y la ley, representada por ese hombre serio detrás del escritorio de caoba, la había mirado y le había dicho: «Le creo». Una semana después, el cartero se detuvo frente a la casa que un día fue de Elena. Traía un sobre grande y pardo, con el sello oficial de la Notaría Pública número 5 en un lugar destacado. Sofía, que estaba regando sus nuevas y caras plantas en el porche, tomó la correspondencia con curiosidad. Vio el nombre de Mateo en el sobre y lo abrió allí mismo, sin ceremonia. Comenzó a leer el documento.
con el ceño fruncido en concentración. Poco a poco, el color desapareció de su rostro. Su expresión pasó de la curiosidad a la confusión, y de la confusión al pánico puro. «¡Mateo!», gritó, corriendo hacia adentro. «¡Mateo! ¡Ven aquí ahora!». Mateo, que estaba en el sofá tratando de relajarse después de un estresante día de trabajo, se levantó asustado por el tono de su voz. «¿Qué pasa, Sofía? ¿Qué ha ocurrido?». Le tendió el papel, con la mano temblando. «Lee esto. Es de tu madre». Mateo tomó el documento. El lenguaje era formal, jurídico, lleno de términos que apenas entendía, pero algunas palabras destacaban, saltando de la página como si estuvieran en llamas: violación de derecho de usufructo vitalicio, inversiones sustanciales documentadas, participación financiera en el inmueble, reunión de conciliación. Tuvo que leerlo 2 veces para comprender el impacto total de lo que tenía en sus manos. No era una carta llorosa, no era un llamamiento emocional, era un ataque legal, frío y preciso. Su madre, la mujer que consideraba simple y de campo, a la que había descartado como una reliquia del pasado, estaba contraatacando, y tenía armas que él ni siquiera sabía que existían. ¿Usufructo vitalicio? ¿Qué demonios es eso?, preguntó Sofía con la voz chillona. «No sé, no me acuerdo de eso», balbuceó Mateo, la mente dándole vueltas. Recordaba vagamente a su madre insistiendo en una cláusula extra en el contrato, años atrás, pero era joven y no prestó mucha atención. ¿Y esas inversiones documentadas? No tenía dinero. ¿De dónde sacó eso?, continuó Sofía, caminando de un lado a otro en la sala. Pero Mateo lo sabía. Recordó la caja de madera, los ahorros de toda una vida. La recordó pagando a los albañiles, volviendo del mercado con facturas en la mano. La recordó diciendo: «El papel guarda la memoria». Se había reído de ella. Y ahora, esos viejos papeles amenazaban con destruir el mundo que había construido. El pánico de Sofía se transformó en rabia. «Está tratando de quitarnos la casa. Esa vieja manipuladora. Estuvo planeando esto todo el tiempo. Te lo advertí, Mateo. Te advertí que era un problema». Pero Mateo apenas la oía. Estaba en shock. La imagen de su madre ya no era la de una víctima indefensa. Era la de una adversaria formidable. No se había doblegado ante su decisión. No había desaparecido silenciosamente. Se había reagrupado. Se había armado. Y ahora estaba luchando. Y, por lo que decía el documento, tenía la ley de su lado. La notificación lo convocaba a una reunión en la notaría la semana siguiente. Era una citación, no una invitación. El suelo que sentía ceder bajo sus pies ahora se había abierto en un abismo. Miró a Sofía, cuyo rostro estaba contraído por la rabia y el miedo, y a los muebles caros a su alrededor. Todo aquello, de repente, parecía frágil, temporal. Había cometido un error terrible, y la cuenta por ese error acababa de llegar, en un sobre pardo, con un sello oficial. La semana que siguió a la llegada de la notificación fue la peor de la vida de Mateo. La casa, que ya estaba tensa, se convirtió en un campo de batalla. Sofía estaba en un pánico constante, alternando entre crisis de llanto y ataques de ira. «Necesitamos un abogado, Mateo. Tenemos que luchar contra esto», insistía. «¿Con qué dinero, Sofía? Apenas podemos pagar el impuesto predial. ¿Cómo vamos a pagar un abogado?», respondía él, la voz cargada de desesperación. Discutían sin parar. Sofía culpaba a Elena. Mateo, en su corazón, se culpaba a sí mismo. Intentó minimizar la situación, diciendo que tal vez era un malentendido, que podrían resolver la cuestión fácilmente. Pero Sofía, más pragmática en su miedo, veía la amenaza real. «No lo entiendes. Si tiene ese tal usufructo, puede volver aquí en cualquier momento. Y si demuestra que invirtió dinero, puede exigir una parte de la casa. Podemos perderlo todo, Mateo». La posibilidad de perder la casa, el símbolo máximo de su éxito y de su ruptura con el pasado, era el mayor miedo de Mateo. Se vio en un callejón sin salida. Por un lado, su madre, armada con la ley. Por el otro, su esposa, cuya visión de futuro se estaba desmoronando. Intentó buscar los documentos de la casa, pero Sofía, en sus arreglos, había guardado todo en cajas que no podía encontrar. No tenía pruebas, no tenía argumentos, solo tenía el recuerdo de su propia traición. La desesperación lo llevó a hacer lo único que le quedaba. Necesitaba hablar con ella, necesitaba entender lo que quería, necesitaba...
suplicar. Una tarde, salió del trabajo más temprano, con el corazón pesado como el plomo. No fue a casa. Se dirigió, una vez más, a la calle de Javier. Esta vez, no se quedó observando desde lejos. Aparcó el coche y caminó hasta el portón. Su mano dudó un largo momento antes de llamar. ¿Qué diría? ¿Cómo podría enfrentarse a la mujer a la que había herido tan profundamente? Fue Lucía quien abrió la puerta. La joven lo miró con una frialdad que lo sorprendió. La cálida sonrisa que siempre había tenido para él había desaparecido, reemplazada por una expresión de desprecio. «¿Qué quieres?», preguntó, sin invitarlo a entrar. «Yo necesito hablar con mi madre», balbuceó. Lucía lo miró un instante y luego se giró. «¡Mamá!», gritó hacia adentro. Un título que nunca había usado antes para Elena y que sonó como una provocación deliberada. «Tu hijo está aquí». Mateo sintió una punzada de vergüenza. Hasta la hija del vecino la trataba con más respeto que él. Elena apareció en la puerta. No parecía sorprendida de verlo. Su rostro estaba tranquilo, sereno. No había rabia en sus ojos, ni tristeza. Solo una distancia tranquila, como si lo estuviera viendo desde muy, muy lejos. Esa calma era más desarmante que cualquier grito o acusación. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Ante esa mujer, que ya no era su mamita indefensa, sino una figura de fuerza y dignidad, se sintió como un niño pequeño y culpable, y por primera vez entendió la verdadera dimensión de lo que había perdido. Se quedaron mirándose en el umbral de la puerta por un momento que pareció una eternidad. El silencio solo era llenado por los sonidos de la calle, niños jugando, un perro ladrando a lo lejos. Mateo sentía la mirada de Lucía, de pie detrás de su madre, pesando sobre él. «Mamá», finalmente logró decir con voz ronca. «Recibí la notificación». Elena solo asintió esperando. No se lo iba a poner fácil. «No entiendo. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no hablaste conmigo antes?», preguntó, con una voz que sonaba quejumbrosa, incluso para sus propios oídos. Una sombra de ironía pasó por los ojos de Elena. «¿Hablar contigo, Mateo? Intenté hablar contigo durante meses. Intenté con palabras, con mi silencio, con mi trabajo. No quisiste escuchar. Solo empezaste a escuchar cuando el papel habló». La verdad en sus palabras lo golpeó. No tenía defensa. «¿Qué quieres?», preguntó con voz baja. «¿Es dinero? ¿Es la casa? Quiero lo que es mío por derecho», respondió ella con voz tranquila, pero inflexible. «Quiero el respeto por mi trabajo. Quiero el reconocimiento de mi historia. Y quiero la dignidad que tú y tu esposa intentaron quitarme». La mención de Sofía hizo que Mateo retrocediera. «Ella no... Nosotros no queríamos...» «No me mientas, Mateo. Y más importante, no te mientas a ti mismo», cortó Elena. Los dos sabían exactamente lo que estaban haciendo. «Me descartaron como un mueble viejo que ya no combinaba con la nueva decoración». La metáfora era tan precisa, tan dolorosa, que Mateo sintió que le ardían los ojos. La fachada de hombre controlado que intentaba mantener comenzó a desmoronarse. Dio un paso adelante, con las manos extendidas en un gesto de súplica. «Mamá, por favor, perdóname. Cometí un error terrible. Estaba confundido, con miedo de perder a Sofía. No pensé bien». Las palabras salieron atropelladas. Una confesión desesperada. «Vamos a retirar esto de la notaría. Podemos arreglarlo entre nosotros. Puedes volver a casa. Ya veremos cómo nos arreglamos». La desesperación en su voz era genuina. Y por un segundo, el corazón de madre de Elena vaciló. Ese era su hijo, su niño, sufriendo frente a ella. Pero entonces miró más allá de él, hacia la calle, y recordó esa noche lluviosa. Recordó el frío, la humillación, la puerta cerrándose, y la fuerza volvió. «¿Volver?», dijo, con una risa corta y sin alegría. «¿Crees que después de todo, quiero volver a esa casa? ¿A vivir bajo el techo de una mujer que me desprecia y con un hijo que no tuvo el coraje de defenderme? No, Mateo. Ese lugar ya no es mi casa. Es solo un inmueble, una construcción de ladrillos y cemento». Dio un paso atrás, colocándose de nuevo junto a Lucía, formando un frente unido. «No acepto tus disculpas, Mateo. No porque te odie, sino porque vienen del miedo, no del arrepentimiento. Son una conveniencia. Solo estás aquí porque tienes miedo de perder la casa, no porque tengas miedo de haberme perdido a mí». La verdad final, dicha con una claridad brutal, finalmente lo quebró.
Las lágrimas que había estado conteniendo rodaron por su rostro. Cayó de rodillas en la acera, con la cabeza gacha, los hombros temblando en sollozos. «Por favor, mamá, por favor», sollozaba. Elena lo observó, con el corazón oprimido por un dolor antiguo y profundo. Lo amaba, siempre lo amaría. Pero el amor no era suficiente para borrar la traición. No sentía placer al verlo humillado. Solo sentía una inmensa tristeza por lo que se habían convertido. «Levántate, Mateo. No me avergüences más», dijo, con voz suave, pero firme. «Arrodillarte ahora no cambia lo que hiciste. Nos vemos en la notaría, la próxima semana. Allí es donde vamos a resolver esto, como adultos». Con eso, se dio la vuelta, y con Lucía a su lado, cerró la puerta. El sonido del clic de la cerradura resonó como el de esa noche lluviosa, pero esta vez era Mateo quien estaba afuera, solo, de rodillas en la acera, abandonado a su propia culpa. La reunión en la notaría fue tensa. Elena llegó acompañada de Javier. Mateo llegó con Sofía, que parecía pálida y abatida. Se sentaron en lados opuestos de la gran mesa de caoba, con el licenciado Hernández en la cabecera, como un juez imparcial. El notario comenzó la reunión de forma objetiva, resumiendo los hechos. El derecho de usufructo incuestionable de Elena y las pruebas de sus inversiones. «La ley es clara», dijo. «La señora Rodríguez tiene derecho a regresar al inmueble inmediatamente, si así lo desea. Y la pareja», miró a Mateo y Sofía, «tiene una deuda financiera con ella, correspondiente a su contribución al valor del inmueble, que necesita ser legalmente reconocida». Sofía comenzó a llorar en voz baja. Mateo miraba a su madre, el rostro una máscara de desolación. Fue entonces cuando Elena habló, su voz tranquila llenando la silenciosa sala. «Licenciado, no quiero volver a la casa». Todos en la sala, incluido Javier, la miraron, sorprendidos. «Como le dije a mi hijo», continuó, mirando directamente a Mateo, «esa casa ya no es mi hogar. No tendría paz allí, y ellos tampoco. No quiero forzar una situación que solo traería más infelicidad». Se giró hacia el notario. «Lo que propongo es lo siguiente. Renuncio a mi derecho de usufructo. A cambio, quiero que se me pague mi participación financiera en la casa. No quiero el valor de mercado actual. Solo quiero lo que invertí, corregido por la inflación, el valor que está en mis papeles». El licenciado Hernández arqueó las cejas, impresionado por la propuesta. Era más que justa. Era generosa. Mateo miró a su madre, la gratitud y la vergüenza luchando en su rostro. Él y Sofía no tenían ese dinero. No tenían cómo pagar. «Nosotros no tenemos cómo pagar esa cantidad ahora», dijo Mateo, con la voz quebrada. «Lo sé», dijo Elena con la misma calma, «y por eso mi propuesta tiene una segunda parte. Tienen dos opciones. La primera es pagarme lo que me deben. Vendan el coche, los muebles nuevos, pidan un préstamo, no me importa cómo. La segunda opción es que me entreguen la casa». Un silencio atónito cayó sobre la sala. «Me entregan la propiedad legal de la casa», especificó Elena. «A cambio, la deuda queda perdonada. Tienen un mes para desocupar el inmueble. Pueden llevarse todo lo que es suyo. Solo quiero las paredes y el techo que ayudé a construir». Sofía sollozó más fuerte. Perder la casa era su peor pesadilla haciéndose realidad. Mateo miró a Elena, entendiendo la justicia poética e implacable de su oferta. No estaba siendo cruel, les estaba dando una elección que, en la práctica, no era elección alguna, pues eran insolventes. Estaba de forma limpia y legal, recuperando lo que era suyo. «Nosotros aceptamos la segunda opción», dijo Mateo con voz resignada. Miró a Sofía, que lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Sabía que no tenían otra salida. El notario redactó el acuerdo. Se estamparon las firmas. La propiedad de la casa que Elena construyó con sudor y sacrificio fue legalmente transferida a su nombre. Al salir de la notaría, Elena no se sentía exultante. No había alegría en su victoria, solo una sensación de paz, de un ciclo que se cerraba. No lo había hecho por venganza, lo había hecho por justicia. Un mes después, en una mañana soleada, fue a la casa. Un pequeño camión de mudanzas estaba estacionado en el frente. Mateo y Sofía cargaban las últimas cajas. No la miraron a los ojos. Cuando terminaron, Mateo se acercó a ella y le tendió las llaves. «Están todas aquí», dijo, con la voz vacía. Elena tomó las llaves. Eran las mismas llaves que un día representaron su sueño. «Vayan con Dios, Mateo», dijo, suavemente.
Los observó subir al camión y marcharse. No sintió odio, ni pena. Solo sintió el fin de un largo y doloroso viaje. Entró en la casa vacía. El olor de Sofía todavía flotaba en el aire, pero pronto desaparecería. El eco de sus propios recuerdos llenaba las habitaciones. Caminó por la casa, tocando las paredes. «Nuestra casa», susurró para sí misma. Pero ahora, la palabra «nuestra» tenía un significado diferente. Era de ella y de sus recuerdos. Era suya, por derecho y por justicia. Elena no se quedó en la casa por mucho tiempo. Los recuerdos, buenos y malos, eran demasiado pesados. El lugar estaba impregnado con el dolor de la traición. Necesitaba un nuevo comienzo. Un lugar que fuera exclusivamente suyo, sin fantasmas del pasado. Con la ayuda de Javier, puso la casa en alquiler. Rápidamente, encontró a una familia joven y trabajadora, con 2 hijos pequeños, que necesitaba un lugar seguro para vivir. Verlos felices en la casa le trajo a Elena una sensación de paz que no esperaba. La casa estaba cumpliendo su propósito original, ser un hogar. Con el dinero del primer alquiler y un poco que consiguió vendiendo algunos de los muebles que Mateo y Sofía dejaron atrás, Elena compró una casita pequeña y modesta, en una colonia vecina. Era mucho más pequeña que la otra casa, con solo una habitación, una pequeña sala-cocina y un baño, pero tenía algo que la otra casa nunca tuvo para ella, un pequeño trozo de tierra en la parte de atrás, bañado por el sol de la mañana. Allí plantó su jardín, no un jardín de plantas ornamentales y caras, sino un jardín con propósito, hileras de tomate, pimiento, cilantro, albahaca y sus amadas flores de caléndula. Cuidar la tierra era como cuidarse a sí misma. Hundir las manos en el suelo, sentir el olor a tierra mojada, ver las semillas brotar y crecer bajo sus cuidados. Todo eso era una forma de terapia. Su vida encontró un nuevo ritmo, tranquilo y autosuficiente. Las mañanas eran para el jardín, las tardes, para bordar o cocinar. No por obligación, sino por placer. Vendía sus verduras y hierbas a los vecinos, lo que le reportaba un pequeño dinero extra. Javier y Lucía la visitaban con frecuencia, trayendo noticias y compartiendo comidas en su pequeña cocina. Era parte de su familia, por elección y afecto. De vez en cuando, oía noticias de Mateo y Sofía. Se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado en el centro. Mateo, decían, parecía más viejo, más cansado. Su matrimonio, construido sobre ambiciones frágiles, estaba sacudido por la crisis. Elena no sentía alegría por ello, solo una melancolía distante. Esperaba que, algún día, su hijo encontrara la paz y aprendiera de sus errores. Quizás algún día la buscaría con una petición de perdón que viniera del corazón. Y quizás, ese día, ella estaría lista para escucharlo. Una tarde, mientras regaba sus tomates, se detuvo y miró su pequeña casa, su próspero jardín. No tenía mucho, pero tenía todo lo que necesitaba: independencia, dignidad y paz. Había enfrentado la mayor tormenta de su vida y había salido del otro lado, no ilesa, pero entera. Más fuerte, sonrió, una sonrisa genuina que venía del fondo del alma. Su historia no era sobre la venganza, era sobre la reconquista. Había reconquistado su casa, sí, pero, más importante, se había reconquistado a sí misma. Y en su pequeño trozo de tierra en Oaxaca, bajo el sol cálido, Elena, la mujer que fue expulsada, finalmente encontró su verdadero hogar. La historia de Elena termina aquí, en su jardín, un lugar que plantó con las semillas de la resiliencia y la dignidad. Es una historia que nos recuerda que nuestra fuerza a menudo reside en los detalles que guardamos, en las verdades que nos negamos a olvidar. Así como Elena encontró su voz en los papeles que guardó, cada uno de nosotros tiene una historia, una verdad que merece ser contada y escuchada. ¿Qué parte del viaje de Elena te ha conmovido más? ¿Qué harías en su lugar? Deja tu reflexión en los comentarios, pues tus palabras también forman parte de la gran cosecha de historias que cultivamos aquí. Si la fuerza de Elena te ha inspirado, deja un me gusta para que más personas puedan conocerla. Y por supuesto, si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal. Juntos, continuaremos descubriendo que, incluso después de la más fuerte de las tormentas, siempre es posible plantar un nuevo jardín.